Actualmente vivimos en un mundo lleno de diversidad en todos los aspectos sociales y la religión no es la excepción a la regla. Existen más de 20 religiones oficiales alrededor del globo. Hoy, Simplemente Doris toca el tema oferta religiosa, haciendo alusión a la gran cantidad de religiones que se pueden encontrar. El cristianismo es la doctrina predominante en el planeta con más de 2.100 millones de seguidores. Le siguen el islamismo y el hinduismo. Para muchas personas, el legado familiar tiene mucho que ver al momento de seguir una doctrina determinada, mientras que hay otros que optan por caminos diferentes o simplemente no practican ninguna actividad eclesiástica. Cada religión tiene sus propias doctrinas y creencias, y cada quien está en la libertad de elegir el estilo de vida espiritual que mejor le parezca. Eso sí, es importante saber escoger de entre toda la oferta religiosa que se nos presenta y tener claro que si esta va en contra de nuestros valores, no es la doctrina que nos conviene. Fuerte el tema, fuerte, interesante y sobre todo para que nos ayude a decir realmente dónde estoy, qué quiero, qué necesito darle a mi familia. Pero no soy yo quien voy a aclararle mucho de este tema. Con mucho orgullo vamos a presentar al teólogo y sociólogo doctor Ernesto Gálvez, que nos ampliará sobre el tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo me le va, doctor? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y de paso decirle, yo sé que usted disfrutó de esa voz de Connie, ¿verdad? Sí, la conoce. Por supuesto. Qué voz, qué letra, ¿verdad? Quiero decirle que Connie fue posiblemente de la promoción del año donde yo di clase en la Universidad Autónoma de Sociología. Fue mi mejor alumna. Ah, sí. Por eso la recuerdo muy bien y nos hemos encontrado en los ambientes eclesiásticos. Qué bueno, y entonces vamos a hablar precisamente del tema en donde también ya sabemos que lo que esa voz pudo dirigir a Dios es porque ella ha escogido ese camino. Socialmente, ¿por qué son importantes las religiones? Bien, son importantes porque cada ser humano tiene un componente espiritual que viene ya del diseño de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y así lo dice la Biblia, espíritu primero, alma y cuerpo. Pero no siempre las teorías humanas reconocen ese componente espiritual. Normalmente los que no creen en Dios lo consideran como la parte cerebral nomás del pensamiento, de las emociones. En algún momento también dicen que es por necesidad. Sí. Los que no quieren tomar eso como fe, como espiritual. Sí, pero todos tenemos un comportamiento espiritual, sea de una u otra manera, porque hay una necesidad intrínseca de tener una conexión espiritual. Algunas veces, por ejemplo, en los tiempos prehistóricos, todas las tribus, hablemos de los mayas, por ejemplo, que son nuestros antecesores en Honduras, ellos tenían conexión o creían que, por ejemplo, había un dios de la lluvia o un dios del maíz. Entonces, eso es el componente espiritual, que cada uno lo encuentra de diversas formas. Pero con tantas ofertas, mirábamos en el reportaje, ofertas religiosas, pareciera que es más fácil ahora encontrar la salvación. Busco, en esta la encuentro, mejor me paso para acá. ¿Qué me motiva realmente a eso? Sí, es un poco la duda del qué pasa en el más allá. La mayoría de la gente, por esa inquietud de no estar tan informado de qué va a pasar el día que yo muera, la gente toma la decisión de algún tipo de orientación espiritual. Y en otras ocasiones, digamos como mi caso, Doris, mi caso, yo era ateo por mucho tiempo, mis estudios sociológicos me llevaron a eso, pero luego en el finito amor de Dios me hizo pasar por circunstancias muy duras desde del punto de vista personal, familiar, que yo tuve que en cierta medida disminuir mi sobrevaloración. Pero ¿qué componentes debe tener una religión para que la persona acceda y con confianza diga, es aquí donde debo estar? Es la paz interior.
ese es el componente básico, esencial de una religión en cuanto da paz interior. Estoy hablando del cristianismo, que es el que más conozco. Sí, correcto. Posiblemente puedan haber algunas otras ligadas, por ejemplo, las orientales, también trabajan con la paz interior. Por ejemplo, los yoga, por ejemplo, trabajan con ese componente de la paz interior y tienen su propia interpretación de la paz. Pero hay una paz que me encantó el dato que dieron del cristianismo de más de 2.000 millones de seguidores, es el Dios que conocemos nosotros, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que se le llama la Trinidad. Ese es el que la cultura occidental y la nuestra conocemos, y que también hay una evidencia histórica, que fue lo que a mí particularmente me convenció, fue el fenómeno de la resurrección de Jesús. Ese, creo yo, desde el punto de vista de mi caso, fue el que me quebró, para decirlo así, el esquema anterior. Hubo un contacto directo, pero sí. Hay religiones, incluso dice, cree en Dios y te salvarás. Pero hay otros que dicen, cree en ti. Porque estamos hablando de esa paz interior que hace una conexión con un Dios. Si no, todas buscan salvar el alma, estamos hablando de espíritu. Sí, hay, incluso sobre ese tema hay muchos enfoques de la salvación. Hay un enfoque que deriva un poco de la actuación mía, digamos, como persona, de hacer el bien, de no pecar, así en términos generales, y eso me da como los méritos para ir al cielo, salvarme. Pero hay otro enfoque, siempre dentro del mismo cristianismo, que es más la fe. Y se pone como ejemplo el ladrón que estaba frente a Jesús en el día de la crucifixión, y el ladrón aquel que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo que sí. Hay engaños, hay promesas, que con un vasito con agua voy a curarme, que hay un rito especial en el que yo voy a estar sano del espíritu, que eso estaba hablándolo usted, dice, es algo que nace de mí, es algo que no hablamos de dinero, hablamos de situaciones especiales en algunas ofertas que hay en las partes de las religiones. Sí, qué buen punto ese, y eso parte de una explicación originaria que es bueno decirlo. Cuando hablamos de espíritu, no es que solo hay un espíritu del bien, también hay un espíritu engañador, o sea, el espíritu del mal. Y usted cuando me dice hay engaños, eso es bueno, qué bueno la pregunta, porque es bueno decirlo. Hay religiones que a veces son explícitas y otras no. Por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo lo conoce es el tema del el valor del horóscopo, por ejemplo, de los signos zodiacales, por ejemplo, que hay bastante creencia en que los signos tienen que ver en la persona humana y los astros, ¿verdad? Y que si tú naces en tal, tienes conexión con Venus o con Júpiter, etc. Ese es un engaño, porque esos astros, esas cosas, ese vaso, esa hierba, etcétera, etcétera, son creaciones de Dios. Y una cosa creada no puede dominar a otra cosa creada. Entonces, lo esencial es que en realidad lo válido, lo verdadero, lo cierto, es únicamente lo que el Creador pone. ¿Qué pasa también? Porque hay tanta división que en el mismo cristianismo, adventistas, cristianos, católicos, ¿por qué siempre tiene que haber esa división cuando estamos dirigidos al mismo camino y al mismo Dios? ¿Eso será sectarismo? Sí, y es la misma esencia humana, justo, ¿verdad? Cuando muchos no queremos ser guiados por otros, sino nosotros mismos ser nuestro propio Dios, o sea, para que nos sigan a mí y yo no seguir. Incluso el propio Jesús, cuando se le acusaba de blasfemia porque se le decía que era rey, entonces el rey humano decía, bueno, vos sos el rey, vos sos más que yo, le decía. Entonces él le dijo, tú lo has dicho, pero es que era otro tipo de rey, era un rey espiritual. Pero todos nosotros intentamos de alguna manera en nuestro comportamiento
ser reyes. Ser reyes. Y eso es el orgullo, el orgullo. Entonces, y todos traemos en mayor o menor medida. Si usted pone a 2 niños con 2 juguetes ahí, 2 niños de 6 meses, y le pone los 2 juguetes, cada uno de los niños va a querer los 2 juguetes. Sí, ese es parte de ese natural egoísmo. Y qué bueno, porque en la familia precisamente se nos ha dicho, sí, hay una cabeza. Sí. Y es el rey, pero el rey tiene que ser humilde y estar también atento a ayudar a los demás, porque es eso, buscar, y se mira en algunas religiones, no estamos haciendo ninguna crítica a ninguna, sino que analizando lo que ocurre. Objetivamente. ¿Qué ocurre si estoy en una iglesia y ya no me parece como el que dirige esa iglesia y digo, formo una, que facilito, me llevo al Dios para el otro lado, o qué realmente es lo que está ocurriendo, que también lo aceptan los feligreses y todo el mundo? ¿Sí? Y ahí hay un criterio equivocado de entrada. Si todos somos imperfectos, no hay iglesia perfecta. Y ese es un comentario que se hace normalmente a muchas personas que andan de iglesia en iglesia intentando encontrar la perfecta. Se equivocaron, nunca va a haber. Entonces, en el plano puramente cristiano de obediencia a Dios, dice Dios que nos sometamos los unos a los otros, pero es difícil, ¿verdad?, en el mundo terrenal estar preparados para someternos. Estamos preparados para rebelarnos, porque dice, no, yo tengo mi propio criterio, yo soy independiente, soy inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos preparados, y una de las causas, por ejemplo, del divorcio en las sociedades occidentales es no aceptar la cabeza, la jefatura de hogar masculina. Y ahí hay un montón de teorías humanas. Entonces, bueno, ¿y a cuenta de qué yo tengo, dicen las mujeres, que estar sujeta a mi esposo? Sí, y esto está perfecto, sí. ¿Sí? Igual, hay otro problema hablando de sujeto a algo, que algunas religiones en la parte financiera exigen de alguna forma a este seguidor que tiene que dar. A veces incluso hemos encontrado personas que dicen, no, aunque me quede sin la leche para mi hijo, esto tengo que darlo y Dios proveerá. ¿Hasta dónde en la vida normal que llevamos? Ese es un pensamiento lógico, es el tiempo que le dedicamos. ¿Cuántas mujeres, hombres igual, dejan a su familia a un lado porque tienen que estar ahí cuando a lo mejor esa mujer está enferma y puede llevarle un vaso con agua a esa cama sin quitarle el tiempo? Igual la mujer, allá los hijos, pero mi iglesia primero. ¿Cómo poder hacer ese equilibrio? Sí, es bien difícil ese equilibrio. Yo conozco casos en donde dice, no, yo no voy a dejar de ir el domingo a la iglesia, ¿verdad?, aunque mi esposo se oponga. Ahí hay un conflicto. Aunque se divorcien incluso. Ahí hay un conflicto, porque si ella quiere que ese esposo vaya con ella a la iglesia, tiene primero que servirle y decirle, mi amor, me voy a quedar contigo, aunque yo quiero ir a la iglesia, pero te amo y me voy a quedar contigo. Eso, mire, es